Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En esta ocasión queremos mostrar la clase, hacer una lectura interactiva y experimental de la clase sobre el método directo de demostración para formar licenciados en matemáticas en el curso de Fundamentos de Lógica en la Facultad de Educación en el Campus Caucasia de la Universidad de Antioquia. Entonces aquí, esta lectura interactiva que nos permiten esos cuadernos, vamos a presentarla desde acá. Entonces vamos a efectivamente realizar, a ejemplificar una lectura interactiva. Entonces, ¿en qué sentido entendemos nosotros interactiva? Y es que la lectura interactiva y experimental de los cuadernos Júpiter diseñados para el curso de Fundamentos de Lógica implica un enfoque dinámico y práctico para el aprendizaje, donde los estudiantes no solo consumen información teórica, sino que también interactúan con el contenido, modifican los ejemplos y ejecutan código y experimentan con los conceptos lógicos en un entorno computacional. A continuación, entonces detallamos esas características claves de este enfoque. Entonces, miren que es un enfoque muy bacano, como la alternativa a la lectura pasiva que nos ofrecen los PDFs en los cursos usuales de cálculo. Pero que esos PDFs de verdad que es un recurso maravilloso que apoya las clases. Este es uno más que también va a seguir aportando a las clases, en este caso de fundamentos de lógica. Para la lectura entonces interactiva, empezamos con tres componentes de ella. Y es la manipulación directa del contenido. Los estudiantes pueden ejecutar celdas de código, modificar fórmulas lógicas o ejemplos y observar cómo cambian los resultados en tiempo real. La segunda cualidad de la lectura interactiva es la visualización interactiva, con uso de gráficos, diagramas como árboles semánticos o tablas de verdad, o herramientas que respondan a entradas del usuario para ilustrar conceptos como validez, consistencia e inferencia. Y la retroalimentación inmediata, los cuadernos pueden incluir ejercicios con autoevaluación, ejecutando código que verifica soluciones o explicaciones emergentes al resolver problemas. Entonces el estudiante no solamente haya soluciones, sino que las puede tomar para verificar si son correctas o no, y así obtener una retroalimentación inmediata de su trabajo. Esta lectura experimental, ya en cuanto a la lectura, esta es la interactiva, y ya aquí la experimental, nos habla de tres cualidades de ella. Y es, una de sus cualidades es el aprendizaje basado en pruebas y error. Los estudiantes pueden jugar con estructuras lógicas, por ejemplo, modificar conectores en una fórmula proposicional y ver cómo afecta su tabla de verdad. Entonces, a eso va el primer componente, el aprendizaje basado en prueba y error. Entonces, los estudiantes pueden jugar con esas estructuras lógicas, por ejemplo, modificar los conectores en una fórmula proposicional y ver cómo afecta su tabla de verdad. Eso lo vamos a también hacer y nos lo permite esos cuadernos Júpiter. Y otra es la simulación de escenarios, por ejemplo, modelar argumentos en lógica de primer orden y evaluar su corrección mediante ejecución de código usando librerías como SymPy o herramientas ad hoc. Y la exploración guiada y abierta. Se incluye secciones como consignas del tipo ¿qué pasa si cambias este axioma? O intenta construir un contraejemplo para fomentar la curiosidad. Es esa exploración guiada y abierta en la que el estudiante puede ver qué pasa si cambia algún axioma o, resulta, o que asuma para una deducción, por ejemplo, o intentar construir contraejemplos dentro del mismo cuaderno para fomentar la curiosidad. Y otro componente clave de los cuadernos es tres cualidades a partir de eso, que estos tres componentes es los fragmentos de código ejecutable, en donde aquí esos fragmentos de código ejecutable para evaluar expresiones lógicas, automatizar pruebas o implementar algoritmos. Ejemplo, la verificación de tautologías. Entonces eso se les da en un fragmento de código Python. Ellos pueden verificar si efectivamente una proposición compuesta es tautología o no, o si la regla de inferencia asociada a la proposición compuesta es correcta o es una tautología. Lo puede hacer efectivamente con
fragmentos de código ejecutable. La segunda cualidad es las celdas con texto teórico, las celdas con texto teórico aquí, y preguntas reflexivas, integradas con ejemplos prácticos que requieren intervención activa. Por ejemplo, cuando se le define aquí tu propia fórmula y comprueba si es satisfacible. Eso, que él pueda proponer sus ejemplos o contraejemplos y ver cómo se comportan. Y otro es los enlaces a recursos externos, como demostraciones en línea o lecturas complementarias para profundizar. Entonces el cuaderno le permite, a través de hipervínculos, ir a otros vínculos en la red que le permitan efectivamente complementar su lectura. Y otros beneficios, y ya como beneficios pedagógicos está el enganche activo, porque combina teoría y práctica sin salir del entorno digital, y la personalización, pues los estudiantes pueden jugar el ritmo, pueden ajustar el ritmo y profundizar en profundidad de su aprendizaje. Entonces es que los estudiantes pueden ir a su ritmo cuando tienen un cuaderno Júpiter en donde pueden hacer lectura interactiva y experimental. Pueden ir a su ritmo e ir hasta el nivel de profundidad que quieran, porque si requieren, por ejemplo, profundizar más o lo quieren hacer, lo quieren y lo desean, pueden meterle más líneas al cuaderno y efectivamente llenar la clase o complementarla con los elementos que quieran profundizar. Y está la preparación para aplicaciones reales. Familiariza a los estudiantes con herramientas usadas en investigación, como Python para lógica simbólica. Y ya un ejemplo concreto, pues un cuaderno podría incluir una explicación de modus ponens como regla de inferencia con una fórmula predefinida: P implica Q, P, luego Q. En esta línea definimos esa regla de inferencia que está basada en que si tengo la implicación y el antecedente, entonces puedo concluir el consecuente. Una celda interactiva donde el estudiante modifique a P o a Q y observe cómo falla la regla si las premisas cambian. Entonces, como si cambio las premisas, cómo puede cambiar la conclusión, que ellos puedan ver eso en tiempo real. Y un ejercicio para programar un verificador de modus ponens usando diccionarios de Python. Hacer cosas así. Todo eso se puede hacer en un cuaderno Júpiter. Este enfoque transforma la lógica, a menudo abstracta, en una experiencia tangible y adaptable. Entonces, ahora sí miremos, efectuemos esta lectura interactiva al método directo para formación de licenciados en matemáticas en Caucasia. Para formación, aquí le vamos a poner formación de licenciados en matemáticas en el campus Caucasia de la Universidad de Antioquia. Bueno, entonces aquí vamos a ver esta clase ahora sí. Presentación de la estructura. Pues la estructura de la clase es primero el diseño STEMs, en realidad aquí es STEMs porque tenemos también el componente de habilidades blandas e inteligencia emocional y de ciencias de la sociedad para el enfoque que complementa el enfoque STEM de inclusión de elementos científicos, tecnológicos, de ingeniería, de arte y de matemáticas en la enseñanza. Con un enfoque ABPP. Entonces vamos a, ese diseño de clase va a trabajar el método de demostración directa en geometría, como ejemplo. ¿Por qué? Porque en la facultad estamos viendo geometría y es un curso que es un reto para el desarrollo del razonamiento lógico de los estudiantes, en particular de los profesores. El título de la clase: demostración directa en geometría, validando supuestos con Python y lógica. Entonces, para validar supuestos o hipótesis con Python y lógica. Es porque también el título es porque estamos invitando a que nosotros como docentes desarrollemos ese pensamiento crítico en el que proponemos hipótesis y vemos si ellas son válidas o son descartables o debemos descartarlas utilizando métodos de demostración, como en este caso demostración directa. El objetivo entonces e indicadores de logro es, entre el objetivo principal es aplicar
el método de demostración directa para validar supuestos geométricos, integrando herramientas computacionales como Python, SymPy y circuitos lógicos y enfoque STEAMS. Entonces recuerden que la S es por Social Science o Ciencias de la Sociedad, en la que se invita al estudiante o nos formamos juntos en habilidades sociales, en inteligencia emocional. Los indicadores de que se logró aprender a aplicar este método de demostración para validar supuestos geométricos es que uno de ellos indicadores es que el estudiante identifique los pasos de una demostración directa en geometría euclidiana, modele problemas geométricos usando SymPy y visualizaciones interactivas y diseñe circuitos lógicos con Crocodile Clips o cocodrilo que representen proposiciones geométricas y analiza contextos cotidianos y deportivos aplicando lógica proposicional. También debemos de que él también sepa modelar la situación geométrica, pero también no solamente usando SymPy, sino también GeoGebra, que la pueda modelar con SymPy o GeoGebra y visualizar gracias a su capacidad de visualización interactiva. Entonces modela problemas geométricos usando SymPy y GeoGebra y visualizaciones interactivas. Esos son los indicadores de logro. Estamos pues en esta lectura interactiva y para el mapa conceptual la inteligencia artificial nos entrega este. Entonces lo corres acá, en esa lectura interactiva corres el play para ver el mapa y aquí lo lees. Bajo el visualizador, aquí lo acrecientas mucho mejor para leerlo. Y luego dice, bueno, vamos a ver el método de demostración directa, el concepto principal. Lo vamos a ver bajo un enfoque STEAMS, en realidad es STEAMS, por lo de Social Science, de ABPP o de aprendizaje basado en problemas y proyectos, aplicado en la demostración directa a la geometría euclidiana, y vamos a, para ello, hacer visualizaciones y razonamientos apoyados con herramientas computacionales como Python, SymPy y Matplotlib, y dentro de la geometría, pues vamos a ver axiomas y teoremas de la geometría y cómo ellos están asociados a la lógica proposicional. Y en cuanto a la demostración directa, utilizando software, vamos a poder tener representaciones de métodos directos con circuitos lógicos trabajando con SymPy, perdón, con Cocodrilo Clips. Luego cierras acá y sigues con eso. Aquí, bueno, este de mapas, bueno, ese lo podemos quitar. Y el contenido de la clase, ahora sí, el contenido de la clase, lo puedes leer acá. Fundamentos teóricos, demostración directa. Bueno, el método de demostración directa le dicen que dado un supuesto, P implica Q, se construye una cadena lógica de P hasta Q usando axiomas. Ejemplo, si un triángulo es isósceles, entonces tiene ángulos iguales. Entonces que en realidad, dado un supuesto de la implicación, se construye una cadena lógica para ver que podemos ir de la hipótesis a la tesis usando axiomas y teoremas. Axiomas, definiciones y teoremas de la geometría y teoremas. Entonces que podemos ir del uno al otro. Entonces aquí le ponemos dada una implicación lógica, dada una implicación o supuesto en el hecho de que supones de que esa implicación es verdadera y vas a ver que efectivamente lo es al mostrar que puedes ir de P a Q usando axiomas, definiciones y teoremas. Por ejemplo, si un triángulo es isósceles, entonces tiene dos ángulos iguales. Es decir, si un triángulo tiene dos lados iguales, entonces también tiene dos ángulos iguales. Pues mostrar que efectivamente eso que están afirmando es en general verdadero, al mostrar que del supuesto triángulo isósceles puedo deducir que él tiene ángulos iguales. Entonces que del supuesto P puedo pasar a Q utilizando axiomas, definiciones y teoremas de la geometría. Aquí nos muestra en herramientas computacionales aquí, el uso de SymPy y las funciones symbols para definir variables. Entonces aquí le ponemos que eso es para definir las variables del asunto que estás modelando. Luego utiliza el operador implies, la implicación lógica, con notación, eso es con notación
funcional. Recuerden que tenemos en lógica notación funcional y notación aditiva. Notación funcional, y esa nos la provee SymPy. Y mire que aquí es para representar que con SymPy aquí me quedaría. Si yo tengo el implies entre P y Q, eso se simboliza de manera aditiva en matemáticas como P, flecha a la derecha, Q. Es decir, que el razonamiento por demostración directa es un razonamiento que va en una dirección, va de izquierda a derecha de la hipótesis a la tesis. P como hipótesis y Q como tesis. Luego la visualización. Entonces aquí en la visualización, animación de teorema de Pitágoras. Entonces aquí nos muestra una animación que dicen que él va a hacer sobre el teorema de Pitágoras. Esta gráfica está como grandecita. Yo le digo, bueno, aquí en la función subplots para crear la figura, tiene parámetro fixed size o de, creo que esta tiene fixed size, subplots, no creo que no, aquí no es en fixed size, en subplot, sino que debe ser, bueno, parece ser, vamos a ver, ensayemos, fixed size igual a, dámosle un tamaño de 6 por 6, 6 por 6 pulgadas y corramos a ver. Entonces aquí ya nos hace un grafiquito más chiquitico y él dice que el teorema de Pitágoras utilizando eso, pero lo que está haciendo es simplemente agrandando un cuadrado y ya, no nos está mostrando como nada más en esta visualización animada de un cuadrado que va creciendo en tamaño. El teorema de Pitágoras como para de una animación o una representación geométrica de él, en el que se muestra pues que hay que mostrar que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pues eso se podría mostrar, es como mostrando que efectivamente la suma de los cuadrados construidos con los catetos es igual al cuadrado construido con la hipotenusa, al área del cuadrado construido con la hipotenusa. Eso podría hacerse. Estas islas las voy a como a mejorar en ese sentido. De pronto acá para esta clase yo le puedo pedir de que él mejore, porque simplemente mostrar este rectángulo que va acrecentándose en área pues no explicita el teorema de Pitágoras de manera interactiva, no muestra como nada más, y aquí nada más muestra un rectángulo ya perdón, un rectángulo que es equilátero, es decir, un cuadrado de lados 4 y 4. Entonces no nos muestra como nada más. Entonces esta animación pues se las voy a cambiar para que mostremos ese teorema de Pitágoras de manera gráfica. Entonces voy a pensarlo bien para organizárselos, y aquí voy a seguir con la clase, y es con esta lectura interactiva en el que seguimos con el componente artístico de este diseño de clase, en este caso la canción o poema. El poema del geómetra es un fragmento. Con regla y compás trazo mi verdad, un axioma firme sin incertidumbre ya. Python y lógica, mi nuevo compás, demuestra, no asumas, que el rigor es paz, que el rigor es paz. Es decir, como los métodos de demostración, que son métodos para validar las afirmaciones de manera disciplinada, pues efectivamente llevan a la paz o a la tranquilidad en la ciencia matemática. Y historia epistemológica, pues un cuento antioqueño. Nos dice, ajá pues muchachos, allá por el 300 a.C., un griego llamado Euclides, más terco que una mula paisa, se empeñó en escribir los elementos. Y vaya que lo logró. Con sus 5 postulados, armó más lío que un domingo en la plaza de Caucasia. Pero claro, sin él, hoy no tendríamos Wi-Fi, que usa geometría hiperbólica, y eso sí es arrecho. Y aquí ya pues pretendemos mostrar aquí, poner en la imagen vertidamente a Euclides, de pronto con una imagen caricaturizada que me gusta mucho. Entonces también se las voy a poner, agregarla a esta clase. Este vínculo él no lo trae acá, entonces voy a ponerlo como por aquí, control V.
y a ver como que él nos trae, si nos trae efectivamente la imagen de Euclides en este día en Caucasia de alta lluvia y sin energía eléctrica. Bueno, aquí no nos está funcionando bien el internet. Y bueno, les mejoraré esta imagen de Euclides que queremos hacerla caricaturizada, generada con ChatGPT. Y las actividades, con la calculadora de Casio se le pide calcular ángulos entre ángulos usando funciones trigonométricas y, y verificar identidades como que el cuadrado del seno más el cuadrado del coseno es 1. Es que es, entonces lo está proponiendo como verificar una verdad o un teorema matemático, en este caso de la trigonometría, utilizando calculadora. Con Cocodril nos pide diseñar un circuito que represente P y Q implica R, es decir, una conjunción implica esta proposición R. Como ejemplo, si llueve y hace frío, entonces llevo sombrilla. Entonces así nos muestra cómo hacer eso con circuitos eléctricos y con circuitos, hacerlo con circuitos eléctricos y con circuitos electrónicos. Hágalo con circuitos eléctricos y con circuitos electrónicos. Y se le pide, bueno, que cuando lo haga, usted a la vez que va presentando la clase, hace la lectura, abre efectivamente ese recurso, se va, yo lo tengo aquí en recursos de enseñanza, aquí en OneDrive, y le doy aquí a recursos de enseñanza, y le digo, aquí en recursos de enseñanza, me voy para los que son para el curso de lógica. Yo le pido como que bregue a que su curso, a que usted todo curso lo tenga muy sistematizado. Aquí abre la aplicación y efectivamente se va a hacer el circuito para esta implicación con antecedente conjunción y cómo presentarlo desde, aquí le muestra, desde, con estos símbolos es con electrónica, en la que utilizamos con puertas lógicas. Y aquí me devuelvo y aquí ya le pedimos el menú para, vamos a pedirle que nos dé el menú para eléctrico. Entonces aquí, vamos a ver si aquí nos tenemos como para, y cuando sea no con puertos, o sea, con circuitos electrónicos, sino eléctricos, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver cómo lo activamos de acá desde Cocodrilo. La parte eléctrica, esta ya es la electrónica. Recuerden que la electrónica es de bajo voltaje, en la que se utilizan con puertas, se utilizan estos elementos, las negaciones, se utilizan estas entradas y se utilizan estos clock y estos logic outputs o salidas lógicas. Eso desde la postura electrónica dada por el simulador Cocodril o Cocodrilo, Crocodile Clip. Y aquí vamos a ver, no es en opciones, entonces vamos a ir a sonido, medida, agregar, editar, ver y archivo. Vamos a ver aquí, agregar, cuadro de grupo, imagen, semiconductores, un diodo, un transistor, todos esos son elementos electrónicos, un diodo Zener, entrada de componentes, interruptor flotador, otros, transistor con lámpara, potenciómetro, transistor, resistencia variable, circuitos integrados, salidas de luz, puertas lógicas, mecánica lineal, rotaciones mecánicas, medidores, amperímetro y voltímetro, componentes pasivos, capacitor, capacitor electrónico, resistencias, fuentes de alimentación, generador de salida y switches. Aquí en switches cambiar de DP, bueno, vamos a ver como aquí relés. Entonces aquí nos tiene este tipo de switch, varios tipos de switches. Este que abre dos a la vez, muy bacano, tipos de switches diversos, pero queremos ver es cuando se parta a la parte eléctrica, esta no es la parte electrónica. Entonces aquí ver, vamos a ver si señales lógicas, lógica de símbolos, analógica de símbolos. Vamos a ver si aquí, analógica de símbolos, obtenemos
la postura analógica, configurar la inspección, vista previa de impresión, editar, ver, vamos a ver si en ver animación, flechas, señales lógicas, lógica de símbolos, doble barra de herramientas, información de burbujas, agregar, cuadro de grupos, semiconductores, circuitos integrados, salidas de luz, puertas lógicas, mecánica lineal, medidores, componentes pasivos, fuentes de alimentación, switches. Bueno, vamos a ver si otro tipo de switch que abre dos a la vez, abre y cierra dos a la vez, pero yo quisiera es que me deje pasar la parte eléctrica. Vamos a ver si le podemos decir acá. Vamos a ver desde dónde es que le podemos cambiar. No fue en ver, agregar, entrada de componentes, interruptor flotador fusible, semiconductores, salidas de luz, puertas lógicas, NAND, invertir o la negación, lógica de entrada, mecánica lineal, carritos, fuerza, masa, rotación. Bueno, estos carritos miremoslo también. Aquí como nos trae carritos para simulaciones. Y aquí, bueno, nos dan opciones para ellos. Me imagino que para choques elásticos o inelásticos. A qué velocidad se van a mover. Bueno, pero lo que necesitamos es la parte eléctrica. Cómo pasar de la electrónica a la eléctrica que estamos trabajando en este curso. Aquí está lógica. Lógica con voltajes a 5 voltios. Aquí de 3 a 15 voltios. Miremos a ver. Yo quiero es la parte eléctrica, archivo, configuración de impresión, vista previa de la inspección, de la impresión, imprimir, título, guardar como, guardar, bueno, seleccionar todo, cambiar diseño, copiar prop, vamos a ver, cambiar diseño, quitémoslo, y quiero es la parte eléctrica. ¿Por qué será que no me deja pasar a la parte electrónica, en la que tenemos las fuentes, los tipos de fuentes, aquí la línea tierra, a la parte electrónica? ¿De dónde es que dejará mover? A la parte electrónica, archivo, editar, cambiar diseño, ver, flechas actuales, señales lógicas, manejar flechas de fuerza, lógica de símbolos, analógica de símbolos, doble barra de herramientas. Bueno, vamos a ver la doble barra de herramientas, a ver. No, sin embargo, no. Ver, doble barra de herramientas, información de burbujas, imágenes. No sé por qué no me deja ver semiconductores, entrada de componentes fusibles, fototransistor, potenciómetro, circuitos integrados, el 555, salidas de luz, lámpara incandescente, vamos un LED verde o rojo, vamos a ver si aquí ya me trajo para traer diodos LED, aquí me pongo para pegarlo, pero necesito, eso fue agregar medidores, componentes pasivos, fuentes de alimentación, baterías, carril de 0 de voltios, suministro de tensión variable, tren de tensión, tren, tierra, fuente de corriente constante, baterías, bueno, batería. Aquí nos trae una batería de 9 voltios, pero yo quería una que me apareció esta semana, muy bacana, con los estudiantes de lógica en asesoría. Aquí tenemos resistencias eléctricas, pero yo necesito es la parte electrónica. Parece ser que no me aparece
va a tener que seguir explorando para poder pasar de la eléctrica a la electrónica. Entonces así lo pueden hacer hasta electrónica para hacer esa proposición. Y luego, entre otras tareas, implementar en SymPy la demostración de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Eso demostrarlo con SymPy, hacer esa tarea y crear un Jupyter Notebook con animaciones de transformaciones geométricas. Esta parte yo quiero de una vez decirle, bueno, implementar con SymPy. Entonces le dices cómo hacer esa primera tarea y te vas a DeepSeek y le dices, bueno, ayúdame para, y le dices implementar con SymPy la demostración de la suma de los ángulos internos de un triángulo de 180. Y él te da el código Python. Y lo que buscamos en esta lectura interactiva es que lo implementes, lo pongas a correr y elabores las conclusiones de lo que encuentras con esa, mm, con esa, con esa experimentación, con código, con esa línea de código que te entrega. Entonces aquí nos va a ayudar. Vamos a ver si nos funciona bien el internet, aunque no tenemos internet, parece que se nos cayó. Vamos a ver si podemos recuperarlo, porque hoy con lo que está pasando en Caucasia, que están haciendo la reparación, ya nos quedamos hasta internet, sin internet de los datos. Entonces nos dificulta las cosas porque los datos parece ser que no están funcionando bien. Vamos a ver si lo podemos mejorar. Iremos a ver si sí. No, todavía no lo ha hecho. Entonces luego lo haces así con ese prompt. Yo aquí se los voy a dejar el prompt para ello. Entonces prompt para la tarea, control Z. Entonces prompt para esa tarea, el prompt para esa tarea, el prompt MPT para esta tarea, y se le pone entre comillas dobles, por ejemplo, y la tomamos de acá. Entonces le pides para que él te dé el código, lo corras y saques las conclusiones. Control V, y aquí le pones ayúdame, por favor, para implementar. Aquí le ponemos para implementar con SymPy la demostración de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Luego también nos pide como tarea es crear un Jupyter Notebook con animaciones de transformaciones geométricas. Animaciones de transformaciones geométricas. Y aquí, a manera de quiz, le dice el fútbol, bueno, en fútbol, si toco el balón, esa es la proposición P, y estoy en área, esa es la proposición Q, entonces es penal. Si toco el balón y estoy en área, entonces es penal, R. Esto representa esta lógica proposicional y simula el circuito utilizando Crocodile Clips. Entonces, representar esa implicación lógica con una conjunción de antecedente. Y de parcial, modelar el teorema de Tales, el de las paralelas, usando Matplotlib y validar con SymPy. Ya el internet como que ya volvió. Vamos a ver si ahora sí le podemos pedir esa línea. Y ahora sí, ya al menos está funcionando intermitentemente en el día de hoy en Caucasia. Y nos dice que para demostrar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 usando SymPy, podemos seguir un enfoque simbólico basado en geometría euclidiana, y aquí te muestro cómo implementarlo paso a paso en Jupyter Notebook. Entonces aquí le muestra que la configuración inicial es que importamos a SymPy en cuanto a las funciones symbols para definir variables, EQ para construir ecuaciones, solve para resolver ecuaciones, degree para, este creo que es para, ese no me acuerdo, ese no lo vendí, degree, eso es degree, es de grado, bueno, para de pronto establecer el sistema de medición angular a grados sexagesimales y el número pi. Y SymPy Geometry Import Triangle Point. Entonces aquí pedimos esas librerías para esa clase. Aquí entonces partimos esta tareita. Aquí le ponemos, esta sería la tarea 2. Tarea 2. Y aquí en la tarea 1, entonces tomas ese código, lo implementas, y mire que cuando te pone chulo es porque está perfecto, todo está bien para poderlo trabajar. Luego crear un triángulo genérico
aquí lo corres. Entonces, bueno, pues crear un triángulo genérico, control V, y lo corres. Y mira que, bueno, aquí no te lo mostró, te le dices, bueno, triángulo, y miremos que te lo muestra dibujadito, SimPy, un triángulo que se ve como un triángulo isósceles rectángulo, un triángulo isósceles rectángulo. Luego obtener los ángulos internos, entonces aquí, obtener los ángulos internos, aquí los obtiene utilizando el método Angles, le dices el ángulo y él va a obtener la medida de esos ángulos. Si los quieres ver, entonces le dices, bueno, pues ángulo A, ángulo B, ángulo C, y mire que te da los ángulos. Bueno, uno es pi medios, es decir, 90 grados, el otro es pi cuartos y el otro es pi cuartos. Es decir, es un triángulo con dos ángulos congruentes, porque tiene dos lados congruentes, y un ángulo de 90 grados, pues que es un triángulo rectángulo. Ahora, sumar los ángulos, entonces él tiene como sumarlos. En realidad todo este desarrollo lo voy a poner con todo el desarrollo acá. Entonces voy a coger así, y le digo, para la tarea, la implementación, entonces más bien pego una línea aquí, como línea Markdown, y pego todo lo que me entregó la inteligencia. Y ya luego, ya sí me quedan con las líneas de comentario, en la que dice, primero, importamos las funciones necesarias de SimPy para trabajar con triángulos. Volvemos esto a una línea de código, quitándole este delimitador, y así ya importa las librerías SimPy y SimPy Geometry para trabajar triángulos y puntos. Luego creas el triángulo genérico, entonces con la función triangle. Entonces aquí esa función triangle, aquí la pones, y aquí le quitas estas, pero ya para la lectura para los estudiantes no tiene que quitar esto, yo te lo dejo sin eso. Aquí yo te pongo que efectivamente te muestre el triángulo, entonces escribes la variable que se creó, y cuando lo corres él te muestra ese triángulo que creó. Y luego dice que en geometría euclidiana la suma de los ángulos no depende de las coordenadas específicas, por lo que este triángulo rectángulo es suficiente para la demostración. Y obtener los ángulos internos, pues SimPy puede calcular los ángulos o la medida de ellos con el método Angles. Yo creo que se pronuncia Angles. Aquí lo volvemos una línea de código, y así él calcula esas medidas, y si quieres que las muestre le dices, bueno, puedes decirle print entre comillas simples las medidas de los ángulos son, y aquí le pones dos puntos espacio, coma, y escribes el nombre de las variables, ángulo A separados por coma, ángulo B, y luego ángulo C, y él cuando lo corre te muestra que las medidas son pi medios, pi cuartos y pi cuartos. Luego, sumar los ángulos y convertir a grados. SimPy trabaja en radianes, así que convertimos la suma a grados, ya sea 180 grados, y verificar que efectivamente da 180 grados la suma de los ángulos, que es lo que queremos con esta actividad. Entonces aquí suma en radianes, él coge el ángulo en A, el ángulo en B y el ángulo en C, lo suma y lo guardan en una variable llamada suma en radianes. Y para pasarlo a grados, pues multiplicamos por 180, dividimos por pi, conversión a grados, y ya imprimimos. Entonces aquí quitamos esta partecita y le pedimos que él efectivamente realice esa verificación. Entonces aquí queda, la suma es pi, es decir, en radianes es pi y en grados es 180. Entonces ya nos muestra efectivamente esa salida, y esa es una manera de validar el teorema. Demostración general. Entonces ya aquí el toma nos está diciendo que para una demostración general cojo A, B y C,
las defino como variables de valor real para los ángulos del triángulo, construyo una ecuación que diga que A más B más C es 180 y le pido solución. Resuelva la ecuación para las variables A en 60, B en 70 y AYC. Es decir, que sabiendo que la suma es 180, si no conozco la medida de uno de ellos, pues con esta herramienta puedo hallar la medida del que falta. Entonces nos está mostrando como la función solve, dadas las medidas de dos ángulos de un triángulo en el plano, puede hallar la medida del que falta. Entonces si dos miden, si uno mide 60 y el otro 70, el otro tendrá que medir 50. Y aquí nos muestra qué salida debemos de obtener y así lo obtuvimos. Explicación clave. En geometría euclidiana, en este sistema, la suma de ángulos siempre es pi radianes o 180 y para cualquier triángulo automatizan los cálculos simbólicos, pero la demostración rigurosa depende de postulados como el quinto postulado de Euclides. Y la nota para el curso de lógica es que este ejemplo vincula lógica y geometría, mostrando cómo herramientas computacionales como SymPy pueden verificar proposiciones matemáticas. Puedes entenderlo para triángulos no euclidianos, la suma ahí ya es diferente de 180, es decir, triángulos sobre superficies no planas, y demostrar teoremas derivados con ángulo externo. Y aquí ya nos muestra un servicio de que si quieres adaptar algún detalle para enfatizar aspectos lógicos. Y aquí ya, esta es la parte que hemos hecho antes, ya esa la voy a quitar. Esta es la segunda tarea. Y aquí ya la evaluación que tiene el quiz que te había dicho. Un proyecto, pero un parcial a manera de proyecto, en el que se pide modelar el teorema de Tales utilizando Matplotlib y SymPy, el teorema de las paralelas. Y la retroalimentación, bueno, generar una rúbrica de autoevaluación para los estudiantes llamada claridad en la demostración y uso de herramientas STEAMs. Aquí la vamos a poner STEAMs para la retroalimentación. Y el vocabulario, entre otros, están las palabras proof para demostración, axioma, axiom para axioma y theorem para teorema y QED, quod erat demonstratum, que es como lo que queríamos demostrar. Y el apéndice nos lo propone en técnicas para trabajo en equipo, escucha activa en discusiones de demostraciones. Eso nos ayuda. Es que escuchar al otro, su idea sobre demostrar es difícil. Hay que aprender eso, aprender a escuchar y discutir demostraciones con sus compañeros. Y en normas APA, perdón, en normas APA los referentes que nos sugiere esta hora son dos, a mí me gustan en total 10. En este caso Duval para teoría de representación y Wynne para desarrollo del pensamiento computacional. Y ese sería el diseño que integra BPP, STEAMs y herramientas interactivas para el aprendizaje experimental. Y nos dice que podemos ajustar esos paths o ubicaciones y URLs según tu entorno. Muchas gracias. Esta es la manera de presentar una lectura a clase, una propuesta de lectura. Se puede seguir mejorando más esta lectura interactiva y experimental. Una LIE, lectura interactiva y experimental. Muchas gracias.